Bueno, nuestro tema que estamos revisando durante estos días lo hemos titulado Irresistible, porque creemos que la iglesia debería de ser así, debería ser irresistible para muchas personas. La realidad es que no es así tal cual. Muchas ocasiones la iglesia, tal cual, cuando tú hablas con la sociedad y hablas acerca de iglesia, muchos tienen cierta resistencia, ¿no? Creemos que a veces la iglesia, para poder asistir a ella, tenemos que ser perfectos, tenemos que ser santos, o creemos que si vamos a ese lugar nos van a prohibir, nos vamos a dejar de hacer ciertas cosas, vamos a dejar de, nos va a decir, es que no te dejan tomar, no te dejan fumar, no te dejan hacer nada. La realidad es que son cosas, esas cosas son actividades que le toca al Espíritu Santo, que de alguna forma hace, porque pudiéramos hablar exactamente lo mismo cuando hablamos de el orgullo, cuando hablamos del egoísmo, cuando hablamos de los chismes, cuando hablamos de la crítica. Yo te aseguro que tú conoces a personas que asisten cada 8 días a alguna iglesia, pero se la pasan criticando, son chismosas, son mentirosas, y tú dices, compadre, pues ¿de qué te sirve estar yendo ahí, no? De alguna forma muchas veces tenemos ese tipo de concepto, por eso nosotros anhelamos y deseamos y trabajamos y empujamos. Si no, pregúntale al staff, cuando hay juntas a veces discutimos dentro de esas juntas porque estamos peleando mucho porque nosotros podamos ser una iglesia a la que a todos les encanta asistir, para que podamos juntos trabajar y poder llegar a nuestra comunidad que tanto le hace falta una luz a nuestro Celaya. Y yo sé que muchas otras personas también están haciendo lo suyo, pero creo que también nos toca a nosotros hacer lo nuestro. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a establecer un nuevo pacto. Era lo que yo te platicaba la semana pasada. Si quieres un poquito más de contexto, déjame te doy un anuncio. Dentro de nuestra busca en YouTube, busca SkyPoint, Iglesia SkyPoint, ahí vas a encontrar todos los mensajes que nosotros estamos dando cada domingo, para que puedas dar un poquito de contexto de esto que te estoy hablando, porque pues ya estamos en la tercera fase, ¿no? Pero cuando yo te decía, cuando Jesús vino a la tierra, estuvo en un papel en donde de alguna forma, siendo Dios, podía jugar perfectamente con lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo. Pero Jesús durante todo su ministerio mostró respeto y mostró mucha sumisión a lo que era el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento para después dar continuidad a algo muy nuevo. Mateo capítulo 5 es un texto que normalmente nos habla de Jesús diciéndonos cómo podemos ser felices. No sé si en alguna ocasión te ha tocado que te dijeran, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Yo te voy a dar la clave para ser feliz. ¿Alguien quiere ser feliz? La verdad es que yo creo que todos deseamos la felicidad. Cuando Jesús estaba hablando acerca de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, básicamente le estaba diciendo al pueblo, yo te voy a decir cómo puedes ser feliz. Básicamente era eso, ¿no? Y hablando acerca de las bienaventuranzas, durante ese texto, Jesucristo de alguna forma le puso varios peros a la ley que de alguna forma el pueblo judío había vivido durante muchísimos años. Y entonces durante todas esas enseñanzas Jesucristo puso varios peros de lo que Moisés en su momento pues había dicho. De hecho, Mateo 5:38, ayuden a leerlo por favor, ¿qué dice? Ustedes han oído que se dijo, rojo y viene por diente. Toda tu vida, básicamente Jesús les dijo, toda tu vida las personas en las que tú confías y en las que tú respetas, a ti te han dicho, básicamente esta ley de Deuteronomio capítulo 19, en donde dice que básicamente que no tuvieras consideración con nadie, que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, tal cual. Deuteronomio 19 nos narra, 19 verso 21, más específico, nos narra específicamente esto, ¿no? Pero Jesús le puso un pero a esta ley. Ahora, siendo nosotros ya 2000 años después, creemos que Jesús era el único que podía ponerles un pero a Moisés, porque para ellos Moisés era la máxima autoridad, el templo era lo máximo, pero Jesús en ese tiempo le estaba poniendo un pero a Moisés. Para estos hombres era algo totalmente contradictorio lo que estaba haciendo Jesús. Luego dice el versículo 39, dice, pero, porque tú escuchaste que Moisés dijo, pero, dice, yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y luego dice el verso 40 y verso 41, si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. De alguna forma, esta era una situación, imagina lo que pensaron los judíos del primer siglo cuando escucharon esto.
Los judíos estaban luchando por sobrevivir ante un yugo opresor de los romanos. Y si hay algo que los judíos deseaban en su vida, era quitarse ese yugo, ¿no? No deseaban, si el romano me golpea, entonces yo pongo la otra mejilla. Entonces era un tema totalmente contradictorio lo que estaba pasando en la historia del Antiguo Testamento. Esta situación que Jesucristo estaba diciendo era totalmente contradictoria, porque si tú ves a Josué, si tú ves a David, en ningún momento algunos de ellos dijeron, voy a ponerle otra mejilla contra los amorreos, voy a ponerle otra mejilla contra los heteos, no, la verdad es que ellos conquistaban y mataban a esos pueblos. Entonces este era el concepto que el pueblo judío tenía con ellos. Jesús no solamente estaba contradiciendo el Antiguo Testamento, sino que también su posición de alguna forma estaba en contradictoria contra lo que el pueblo judío estaba esperando acerca de un Mesías que fuera militar, que los quitara de la opresión romana. No, Jesús no solamente estaba contradiciendo de alguna forma esto, porque las personas, si algo que quería el pueblo judío era sangre, si era sangre romana, mejor, porque querían quitarse de ese yugo opresor. Luego, en este mismo texto, en esta misma enseñanza de las bienaventuranzas, encontramos Mateo verso 43, dice el verso 43, ustedes han oído que se dijo, otra ley que de alguna forma habían sido instruidos el pueblo judío, ama a tu prójimo y ¿qué? Y la verdad es que muchas veces vivimos así nosotros, ¿sí o no? Amamos a nuestros amigos, tú si eres mi compadre, tú si eres mi amigo, y tú eres el que habla más de mí, a ti te odio, ¿no? Te doy mala vibra contra ti, y así muchas cosas, ¿no? Pero el asunto es que Jesús fue mucho más allá. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por ellos. Ahora, en el Antiguo Testamento el pueblo judío oraba por sus enemigos, sí, pero oraba por Señor, destrúyelos. Échate un clavado por Salmos, y David, que muchas veces espiritualizado, muchas veces lo usamos, pero David era un hombre sanguinario realmente. Y cuando vemos lo que escribía David, decía David, Señor, que sus artimañas, que sus planes, que sus estrategias en contra de mí no prevalezcan, sino sé tú destrúyelos. Vas a encontrar varios salmos en donde habla de eso, pero Jesús les dijo, yo te digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Si alguna vez los judíos oraron por destrucción. Y de alguna forma, esta parte contradecía mucho. Luego, Mateo en el verso 27, un poquito más atrás, dice otra cosa. Dice Jesús, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Y entonces todos los varones les brillaron los ojitos, ¿no? Nos va a decir que cometamos adulterio. No. Lo que Jesús les dijo fue, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio con ella y en su corazón. Seguramente muchas de las personas que oían pensaban, hablando acerca de Jesús, este hombre vino a contradecir totalmente lo que a nosotros nos han dicho y hemos sido instruidos durante muchos años. Pero entonces Jesús viene y establece algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. Los estaba llevando en una dirección de alguna forma opuesta a lo que durante muchísimos años habían sido instruidos. Seguramente estaban pensando que este cuate está loco, pero los que conocían a Jesús y sabían que era el Mesías, sabían perfectamente que estaba comenzando algo nuevo. Luego, más atrás, en el verso 17, dice lo siguiente: no piensen lo que Jesús dijo, así arrancó su discurso. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. A eso vino Jesús, a darle cumplimiento a todas esas profecías. Y luego dice el verso 18: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya, ¿qué dice en amarillo? Básicamente Jesús estaba anticipando que la ley iba a desaparecer. Básicamente lo que estaba diciendo Jesús es que la ley se va a cumplir y va a ser secuencial con el plan global que tenía Dios con todo el planeta Tierra. De hecho, la palabra griega que se usa acá en Mateo para cumplimiento es la siguiente: es ginomai, que significa llevar a un final designado. Era su manera de decir que el pacto antiguo, que el antiguo pacto era temporal y condicional de Dios con un pueblo, Israel.
pero entonces iba a comenzar algo nuevo. Iba a venir un pueblo, iba a venir un pacto en donde el plan de Dios era con todo el mundo. ¿Se acuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No amó al pueblo judío, dice Dios amó al mundo. Y luego más adelante vamos a ver algunas cosas que van a ser interesantes. Cuando Dios estableció su pacto con Israel, básicamente echó a andar el cronómetro para que todas las cosas se cumplieran. Gálatas, una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, él puso, y llegando el cumplimiento del tiempo, Gálatas capítulo 4, y llegando el cumplimiento del tiempo, todo se iba a cumplir. Dios estaba preparando las cosas para que todas tal cual se cumplieran. John Piper, que es un teólogo bastante respetado, en uno de sus libros que se llama Una gloria peculiar, él colocó: sin duda, muchas instrucciones, reglas y prácticas religiosas, así como rituales del Antiguo Testamento, ya no deben de ser practicadas. ¿Alguien de aquí para estar bien con Dios tiene que sacrificar algún animal? Si lo haces, pobre, ¿no? Te vas a echar piso, no sé, ¿no? Para comer, ¿no? Pero esto no se debe a que estas prácticas y reglas estaban equivocadas, sino que eran temporales y señalaban la llegada del día en que Jesucristo las cumpliría y así terminaría. La venida de Cristo no las abolió, pero las hizo obsoletas. Ya no son necesarias tal cual. Mateo 28 es un texto que tú te sabes. Mateo 28 dice el verso 18: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego dice el verso 19: por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, ¿a quiénes? A los de Celaya, a los de Guanajuato, a los de Querétaro, a los de México, a los de Japón, a los de Austria, a los de Alemania, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el verso 20: enseñándoles a obedecer todo lo que ¿qué? Todo lo que les he mandado a ustedes. Pregunta, ¿ves el nombre de Moisés acá? No. Dice lo que Jesús les había mandado: y les aseguro que estaré con ustedes por siempre hasta el fin del mundo. De alguna forma el modelo fusionado, donde mezclamos el antiguo pacto y el nuevo pacto, son cosas tal cuales que Dios no quería. Por eso en Mateo, al inicio del Evangelio, dice Dios: no puedes colocar vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, tal cual no son necesarios. Los discípulos de Jesús no fueron a todo el mundo. ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús? Se quedaron en Jerusalén, cerca del templo. Se quedaron guardando ciertas cosas, por lo que ellos de alguna forma veían bien el modelo: no debo de juntarme con los gentiles, no debo de comer cerdo, no debo de hacer ciertas cosas, tengo que guardar el sábado, tengo que hacer. Para ellos, como eran judíos, para ellos era normal el haber hecho esto. Y además tengo un Salvador que se llama Jesucristo y resucitó, y yo lo vi con mis ojos. Pero ellos tenían mucha resistencia en contra de las personas que eran gentiles. Había muchísimo trabajo porque miles de judíos asistían a Jerusalén por muchas fiestas. Entonces los discípulos decían: tenemos muchísima chamba con esto que nos da, no nos da para ir a otros lugares tal cual. Pero dice muy claramente el texto: a todo el mundo, lo cual es de alguna forma muy obvio que esto tomaría mucho tiempo. De alguna forma los discípulos pensaban que el regreso de Jesucristo iba a ser muy pronto. Pero si te dicen: ve y ya, se anuncia a todo el mundo, no había aviones como hoy, no había transportes como hoy, no había trenes bala como hoy, y de alguna forma iba a costar tiempo. Bueno, si algunos que han viajado a Europa, no sé cuánto tiempo se echaron en avión, pero les iba a costar bastante tiempo el poder recorrer todo el mundo. Era difícil para los judíos seguidores de Jesús del primer siglo escuchar esta verdad, porque ellos estaban escuchando lo que ellos querían. Entonces, viendo los apóstoles que no estaban haciendo lo que les tocaba hacer, Dios toma la decisión de tomar a un hombre que para nada era el perfil que tal vez tú y yo hubiéramos buscado, que de alguna forma fuera y comunicar el evangelio a todas las demás personas. ¿Sabes de qué te hablo? Del apóstol Pablo, antes llamado Saulo. La palabra sicario, que para nosotros de alguna forma es conocida tristemente, ahí se originó, ahí, con Pablo, porque a eso se dedicaba Pablo. Hechos capítulo 9 verso 15 dice así: dice:
ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Si se dan cuenta, algo que estaba haciendo nuestro Dios es, como me doy cuenta que mis discípulos se están quedando solamente en Jerusalén, voy a tomar a uno que no cumple el perfil que estoy buscando, porque este hombre perseguía a la iglesia. Eso era lo que hacía, torturaba y mataba a los de la iglesia. Entonces este hombre tiene una situación camino a Damasco, tiene una conversión totalmente increíble. Hechos capítulo 9, tú lo puedes leer. Esta conversación es el contexto de Ananías, uno de los discípulos de Jesús, o bueno, de los creyentes del primer siglo, hablando acerca de lo que tenían que hacer con el apóstol Pablo. Pero también algo que estaba pasando de alguna forma a la par, Hechos capítulo 10, es que Pedro, si tú sabes, Pedro el que negó a Jesús, ¿no? El que dijo, Señor, yo nunca te voy a negar, y cantando el gallo ya lo había negado 3 veces. Pedro, de alguna forma, no había entendido que también el evangelio era para todas las personas que no eran judíos, tal cual. No le había caído el 20. Y de alguna forma, esto nos lo narra Hechos capítulo 10, verso 28. Dice así: entonces les habló, ustedes saben muy bien que nuestra ley, está hablando Pedro, que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero luego dice más adelante, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. ¿Qué había pasado antes en el capítulo 10? Había tenido Pedro de alguna forma una visión en donde Pedro tenía hambre y Dios bajó en una alfombra varios animales para que él pudiera tomar y comer. ¿Se acuerdan de ello? Entonces cuando Dios baja esa alfombra con todo lo que él podía comer si tenía hambre, ahí venía el chicharrón de la Ramos, ahí venía la carne de puerco en chile negro, ahí venía todo lo que nos gusta, ¿no? Pero Pedro decía, Señor, yo no puedo comer eso. 3 veces le repitió Dios a Pedro, era eso. Entonces, de alguna forma Dios, en toda su omnipresencia, de alguna forma lo lleva con este hombre que era un oficial romano para que estuviera en su casa. Entonces Pedro dice, ahora entiendo que el evangelio no solamente es para nosotros los judíos, ahora entiendo que también el evangelio es para todos los gentiles. A pesar de todo lo que Jesús les había enseñado, los discípulos de alguna forma vivían aferrados con una mentalidad en que este evangelio solamente es para nosotros y no para los demás. Ese tipo de cosas hacían que la iglesia fuera de la siguiente forma: hacían que la iglesia fuera exclusiva y fuera excluyente. Pregunta, dilo sin temor, ¿crees que la iglesia muchas veces es así? ¿Exclusiva y es excluyente? Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces tú dices, si yo no me comporto de cierta forma, si yo no me visto de cierta forma, si yo no cargo con mi libro de cierta forma, si yo no entre semana hago esto, entonces yo no puedo pertenecer tal cual. Lamentablemente el concepto que tenían las personas, los judíos, los discípulos de Jesús en el primer siglo, hacía que la iglesia fuera excluyente y fuera exclusivo solamente para algunas personas. Por un lado, el mensaje era muy atractivo, vida eterna, pero por otro lado, el grupo de personas no era nada atractivo. De alguna forma tú dices, no, yo conozco a gente que va ahí, y sabes, yo lo conozco afuera y sé cómo es. Hechos, capítulo 10, verso 34, dice así: llega entonces la situación en donde sigue avanzando la historia, a pesar de todo lo que había pasado. De alguna forma había situaciones en donde Pablo estaba compartiendo el evangelio en otros lados, estaba yendo a puertos, estaba yendo a otras ciudades y comercios para poder expandir el evangelio. Esa fue la estrategia del apóstol Pablo, ir a donde había mucho comercio para que la palabra se expandiera a más lugares, porque él no lo iba a poder hacer todo. Pero entonces, de alguna forma, cuando llega el capítulo 10, en el verso 34, Pedro dice así: Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Eso es lo que ahora estaba comprendiendo Pedro, 20 años después de la resurrección de Jesús. Luego dice el verso 11, dice el capítulo 11, verso 1. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y luego dice el verso 2 y verso 3. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores ¿de qué? ¿Sí sabemos que era circuncisión? Sí, ¿verdad? Hay que explicarlo, es algo... vi alguna
cara en los hombres de frustración, bueno, de dolor. Pero bueno, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y... ¿Cómo te atreves? Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Esto era exactamente lo que Dios le había prometido a Abraham cuando dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es para todos el evangelio, no es para unos cuantos, no es para los que se vistan de cierta forma, es para todos. Y por eso tomó al peor, Pablo, para llevar el evangelio. Estos hombres, en lugar de recibir el mensaje de Jesús, lo estaban resistiendo, y entonces hacían que las personas resistieran a la iglesia. Tristemente es lo que muchas veces hacemos con la iglesia nosotros. Lamentablemente es así. Pablo comienza con esta labor de ir a puertos y ciudades comerciales para hablar del evangelio, y también los más religiosos lanzan también una campaña de misiones, tal cual. Entonces, básicamente los padres de la primera iglesia le dijeron: a donde vaya Pablo, tú te vas detrás de ellos para corregir lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, Hechos capítulo 15 nos narra una situación. Lo que está pasando en este punto es que hay dos evangelios distintos, lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento. Dice Hechos capítulo 15, verso 1: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Para eso esto significaba para los hombres que para que pudieran ser salvos, ¿qué tenía que haber? Una operación. Si hoy fuera así, seguramente muchos de nosotros estaríamos allá en el subterráneo diciendo: te llevo, pero te espero en el subterráneo, ¿no? Yo no entro ahí, porque para poder pertenecer tenía que haber una operación, ¿no? Y luego dice el verso 2, ayúdenme a leerlo por favor, ¿qué dice? Lo que estaba pasando es que entonces llega Pablo y Bernabé y dicen: oye, ¿por qué no has venido? No, Pablo, yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Pues, ¿quieres que me circuncide? No, espérame, no, nunca dijimos eso. ¿Quién te enseñó eso? Ah, es que después de que tú viniste, vinieron otros hombres y nos dijeron que a menos que nosotros nos circuncidemos, entonces podemos ser salvos. No, eso no sucedió. Entonces hubo una discusión. Hechos capítulo 15, para los teólogos es conocido como el Concilio de Jerusalén. ¿Qué pasa en el Concilio de Jerusalén? Viene una situación de ponerse de acuerdo con respecto a lo que Dios había dicho y había estipulado hablando acerca de la salvación. En esta reunión, básicamente, el único orden del día, el único punto que traían era lo siguiente: los gentiles que habían aceptado a Jesús debían también ser obligados a aceptar la ley de Moisés, ¿sí o no? Ese era el único punto en esta situación. Había dos grupos: los religiosos extremistas que decían sí, se tienen que circuncidar y tienen que guardar toda la ley de Moisés para ser salvos, y el otro grupo estaba Pablo, y Pablo decía: no es necesario porque el evangelio es para todos, no hay necesidad de ponerle más trabas a las personas. Entonces dice el verso 7, allí en Hechos 15, después de una larga discusión, fíjense quién tomó la palabra: Pedro. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca ¿quiénes? Los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeron. Y luego dice más adelante el verso 8 y 9: Dios, que conoce el corazón humano, mostró que aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, y purificó sus corazones por la fe. Más adelante, me ayudan a leer por favor el verso 10, que dice: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Porque ni siquiera el pueblo judío podía aguantar la ley tal cual. Y luego dice el verso 11, ahí: no puede ser, más bien como ellos, creemos que somos salvos. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dijo más adelante en una de sus cartas: de nuestro Señor Jesús. Le tomó a Pedro 20 años aceptar
que la salvación no solamente era para los judíos, también era para los gentiles. Básicamente, lo que estaba pasando en esta situación es lo siguiente. La iglesia, el movimiento de Jesús, porque se era llamado los del camino, el movimiento de Jesús, la iglesia, la congregación, no el templo, no las instalaciones, la congregación de Jesús no era una continuación del judaísmo 2.0. Eso es lo que tienen que entender los discípulos de Jesús. No es una continuación del judaísmo, sino que lo nuevo que Jesús estaba desatando era simple y sencillamente algo nuevo. Lo que estaba pasando, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Básicamente eso era lo que estaba pasando. Luego, para esto de alguna forma continuaba, y en el concilio toma la palabra alguien más, alguien que se llama Santiago, que fue el medio hermano de Jesucristo, que fue el líder de alguna forma de los líderes más fuertes de la iglesia del primer siglo, y dijo Santiago lo siguiente, dice Hechos capítulo 15, verso 19: por lo tanto, que en mi opinión, yo creo que debería ser una filosofía que todas las iglesias deberíamos tener. Dice así: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Porque lamentablemente en muchos lugares, si tú no te vistes de cierta forma, si tú no actúas de cierta forma, si tú no hablas de cierta forma, tú no puedes pertenecer. Lo que Santiago estaba diciendo, en mi opinión, dijo él, creo que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles para que se conviertan. Porque si hay algo que Dios desea para el mundo, es que sean salvos. Fue tan sencillo el asunto que de alguna forma lo más simple es solamente hacer una oración y creer en Él. Lo que viene después es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Creo que esta declaración debería ser el marco de referencia para muchos. Lamentablemente durante mucho tiempo a los gentiles se les colocaron muchas trabas para poder pertenecer a la iglesia. Santiago colocó solamente un par de peticiones a los gentiles. Más adelante en el verso 20, solamente colocó 4 cosas. Más bien, dijo Santiago, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que de la carne de animales estrangulados y de sangre. Creo que con estas 4 cosas podemos de alguna forma hacer que la iglesia se mantenga unida. Estas instrucciones no tenían la intención de que se apegaran a la ley. Escucha lo que te digo. No tenían la intención de que los gentiles hicieran más como los judíos. Tenían la intención de mantener la paz, porque había una iglesia en donde había judíos y en donde había gentiles. En donde los judíos les pesaba comer chicharrón de la Ramos. Los que conocen del chicharrón saben de qué les hablo. Pero también estaban los gentiles que decían, cada domingo chicharrón de la Ramos. Bueno, está bien caro. No creo. Pero el asunto es que específicamente lo que estaba haciendo Santiago es que hubiera paz y unidad en la iglesia para poder cumplir con lo que venía hacia adelante. Santiago no estaba dando señales con la finalidad de que los gentiles hicieran más como los judíos. No, solamente estaba dando estas señales para que se mantuvieran unidos y poder cumplir con el propósito de Dios. La unidad necesitaba sacrificio de ambos lados, de los gentiles, pero también de los judíos, para poder seguir adelante. Ahora, regresemos con Pablo. Pablo, siendo un fariseo educado, quien había pasado su vida adulta estudiando y enseñando y defendiendo la ley, reconoció instantáneamente que el movimiento de Jesús, la iglesia o los del camino, era un peligro para el pueblo judío. Eso es lo que inmediatamente Pablo reconoció. Él reconoció que Jesús no era el cumplimiento de la ley, era algo que estaba de alguna forma, era un peligro para la ley mosaica. Entonces Jesús, de alguna forma, Pablo pudo reconocer en Jesús el inicio de algo completamente nuevo. Pablo, antes de su conversión, no ve el movimiento de Jesús como la nueva versión del judaísmo, sino lo ve como una perversión, lo que estaba pasando. Pero después de su conversión, el apóstol Pablo ve en la ley de Moisés que no era el destino final, sino ve que la ley era buena, pero era temporal, solamente iba a acabar, y entonces iba a comenzar algo nuevo. La ley y todo lo que estaba asociado con ella eran los medios para llegar a un fin, la aparición de Jesucristo en la tierra. La ley tenía un propósito, pero ese propósito ya había sido cumplido. Era la institutriz, básicamente. Más adelante en una de sus cartas lo menciona, que es el ayo, o es la institutriz que nos lleva a
Jesucristo tal cual. Él insistió y luchó para que el Antiguo Testamento no fuera la regla de salvación, sino solamente es un contexto en donde sí, todos de alguna forma aprendemos y comprendemos muchísimas cosas. Romanos capítulo 7, verso 6, dice de la siguiente forma, ayúdame a leerlo por favor, ¿qué dice? Pero ahora hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento. Pablo usa un par de contrastes muy importantes con el antiguo pacto. Los judíos eran responsables de un mandamiento escrito, pero bajo el nuevo pacto no cumplimos porque está escrito, cumplimos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando, mira, no voy a espiritualizar todo el asunto, pero cuando tú eres sellado por Dios, hay ciertas cosas que ya te incomodan hacer después. Tu conciencia de alguna forma te incomoda. Yo sé que esto no está bien y lo estoy haciendo. Y después de que caes, lloras, te arrepientes y como que regresamos al círculo vicioso de los jueces del Antiguo Testamento, ¿no? Nos arrepentimos, caminamos bien un par de semanas y otra vez a veces volvemos a caer. Como diría el proverbista Alicia Villarreal, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Pero cuando nosotros comprendemos y entendemos que la acción de hacer las cosas, porque en nosotros está el querer como el hacer, por su buena voluntad, no por nuestra buena voluntad, porque a nosotros nos cuesta trabajo, somos a veces ociosos para hacer las cosas, nos falta disciplina. Por eso Pablo decía, por esto golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque hay un tema de disciplina hacia adelante. Tan pronto tuviste lo que estaba pasando en este texto, yo te voy a decir algo. ¿Alguien ha cambiado de celular recientemente? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien sí? Pregunta, cuando tú tenías tu celular y compraste el otro, ¿el celular que tenías pasó a ser el celular? ¿El celular qué? Viejito, ¿sí o no? Ay, ese es el viejito que antes tenía. Pregunta, ¿tu celular se hizo más viejo porque compraste el nuevo? No, siguió siendo celular, pero ahora es el antiguo número o es el antiguo celular. ¿Por qué? Porque ya tienes uno nuevo. Y sería raro que tú tuvieras con dos celulares, el viejito y el nuevo. ¿No crees? Normalmente dejas el viejito porque ya tienes uno nuevo que te da algo mejor. Por eso lo compraste. Normalmente es el que cuando hablas sí se escucha lo que están diciendo, ¿no? Porque el otro ya se te cayó muchísimas veces. Básicamente lo que estaba pasando aquí era lo mismo. Lo que había pasado en el concilio de Jerusalén es que instruyeron a los gentiles de Antioquía a ser sensibles y a entender que había un nuevo pacto, que las cosas eran diferentes. Por eso el Santiago había dicho 4 cosas a guardar: el tema de la alimentación, el tema de la moralidad sexual y el tema de la sangre tal cual. ¿Por qué? Por lo siguiente: porque los judíos no iban a esperar a que los gentiles cambiaran para ser más como los judíos, sino que los gentiles tenían que esperar a que los judíos cambiaran para ser más como los gentiles. Ahora yo sé que tal vez esta declaración nos crea un poquito de problema, pero la realidad es que lo que estaba diciendo Dios es: ya no estás bajo la ley, ahora estás bajo la gracia, y en ese tema de la gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en ese poder de la gracia me permites a mí hacer las cosas que tú no puedes hacer. En este tema de la gracia te das cuenta que tú eres impotente donde yo soy potente. En este tema de la gracia tú me obedeces, tú me sigues, tú te disciplinas por amor a mí, no porque tienes que cumplir con un mandamiento. En este tema de la gracia hay una situación no de estructura y de forma, más bien no de forma, sino un tema de estructura, porque es más profundo lo que yo quiero hacer contigo. No quiero que solamente cumplas leyes por cumplirlas, no, yo quiero lo mejor para tu vida, porque creemos que Cristo hace bien a la vida de las personas. ¿Estás de acuerdo? Cuando Cristo está en nuestras vidas, las cosas son distintas, la visión es distinta en nuestras vidas. Pero cuando no tenemos a Dios, las cosas suelen ser distintas. El templo y los religiosos quedaban de alguna forma en otro grupo de los judíos. En esa situación estaban enfrascados en que tenían que cumplir la ley. Pero si hay algo que Pablo y Jesús entendió es que no teníamos que ponerle trabas a las personas. En Gálatas, de hecho, Pablo muestra su pasión, la pasión que tenía por defender esta situación. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8.
Dice así: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. ¿Te acuerdas que hace un momento, de hecho, yo te dije que la iglesia del primer siglo había mandado a otros para que corrigieran lo que Pablo estaba diciendo? Eso era lo que estaba pasando aquí exactamente. Luego dice el verso 7: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren transversar el evangelio de Cristo. Verso 8 dice así: pero aún si alguno de nosotros o un ángel les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga en maldición. El punto de Pablo acerca de la salvación no era solamente entender esta situación. El tema de Pablo era que era irrelevante el antiguo pacto, el Antiguo Testamento para la salvación, sino que lo relevante para la salvación era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en la segunda carta a los Corintios dice Pablo: si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí si no lo hubiéramos visto? ¿No? De alguna forma, los que seguían a Pablo hasta Galacia estaban adoctrinando a los creyentes a que para ser creyentes, varones, todos tienen que pasar por el cuchillo. Y todos tienen que seguir las leyes mosaicas. Argumentaban una combinación de lo antiguo con el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, verso 7, dice así: por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven, ¿por qué? Por la fe, no los que se circuncidaron. Verso 8, por favor, ¿me ayudan a leerlo, por favor? En efecto, habiendo previsto que Dios justificara por la fe, ¿a quiénes? A todas las naciones. Anunció de antemano el evangelio de Abraham: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego dice más adelante, el verso 9: así que los que viven por la fe son bendecidos juntamente con Abraham, el hombre de fe. Pero luego se enojó tanto Pablo en esta carta porque estaba el tema de la circuncisión. Y luego dice en el verso 23, dice Gálatas 3: antes de venir esta fe, la ley nos tenían presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. En otras versiones dice que es el ayo que nos lleva a Cristo. En otras versiones dice que es la institutriz que nos lleva a Cristo. Básicamente, ayo significa institutriz. Para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a tal guía. La ley era la guía. Es el griego paidagogos, que significa institutriz. Es la que te lleva de la mano a la escuela. Eso era la ley tal cual. Pero ya ahora somos distintos, hemos crecido. Al igual que Pedro le sorprendió a Cornelio, Santiago en el concilio de Jerusalén les estaba diciendo lo siguiente. Básicamente estaban cayendo en esto: el antiguo pacto y el nuevo pacto no son compatibles para la salvación, sino son secuenciales. Por eso hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. La salvación que creemos tal cual se cumplió en Jesucristo. Pablo lanza una analogía que es antiguo, que se pone bien rudo Pablo, ¿no? Dice Gálatas capítulo 5, verso 9: un poco de levadura fermenta toda la masa. Lo que estaba diciendo Pablo, a veces como que no entendemos bien el texto, lo que estaba diciendo Pablo es: en este evangelio, si tú le agregas te tienes que vestir así. Si en este evangelio, si tú le agregas, tienes que guardar el sábado. En este nuevo evangelio, si tú le agregas, tienes que hablar de cierta forma. En este nuevo evangelio, si tú le agregas el ungido de Dios, se leuda toda la masa, se echa a perder todo lo que yo he hecho. Porque entonces estamos agregando ciertas cosas que creemos convienen y que les aseguro que muchas veces son ideas de la persona que está al frente de ese lugar. No está sustentado bíblicamente tal cual. Pablo, de alguna forma, era capaz, y dice el verso 12, aquí es donde se pone bien duro: ojalá que esos instigadores acabaran por ¿qué? Por mutilarse todo, ¿no? Así nada más, creo que eso se entiende, ¿no? En otras versiones dicen que se vuelvan eunucos.
Mejor que para esos que te vinieron a decir, Galacia, hermanos de Galacia, esos que te vinieron a decir que te tienes que mutilar, que te tienes que circuncidar, que tienes que guardar, ojalá que a esos mejor se mutilen todo. Así de enojado estaba Pablo, porque estaban enseñando un evangelio distinto. Ahora, Pablo sabía que el legalismo, la hipocresía, la superioridad moral y la exclusividad era lo que caracterizaba al Antiguo Testamento. Pregunta: ¿tú conoces a iglesias, conoces a personas de iglesia que son legalistas, que son hipócritas, que tienen una superioridad moral, que han dicho, pero yo no me comporto como él, pero yo no soy como ella, pero yo no hablo como? O hay una exclusividad en donde solamente aquí puedes entrar si te vistes así. ¿Conoces iglesias y personas así? Te aseguro que sí, porque eso es lo que hace el Antiguo Testamento. Si esto se incluye en el Nuevo, iba a erosionar lo bello que Dios estaba iniciando. Hebreos capítulo 8, verso 13, y estamos terminando. Dice así: al llamar nuevo a ese pacto, dice, he declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. El que haya escrito Hebreos, si es que fue el apóstol Pablo, eso en lo personal yo creo, no se menciona, no sabemos realmente quién escribió la carta a los Hebreos, pero Hebreos capítulo 8, verso 3, hablando del sumo sacerdote y lo que ahora tenemos en Dios, es esto: ha declarado obsoleto al anterior pacto. Ahora, amigos, obsoleto no es malo, obsoleto es que ya no funciona. Alguien creció, bueno, aquí hay algunos que crecieron con Justin Bieber, ¿no? Pero hay algunos que crecimos con otros, ¿no? Con Marisela, dicen algunos, ¿no? Pregunta, ¿nos tocaron cassettes? ¿Algunos les tocaron cassettes? ¿Sí? Levanta tu mano, ¿sí? ¿Eran padres los cassettes, sí o no? Eran padres. Tú lo ponías. Pero pregunta, ¿alguien usa cassettes todavía? Bueno, algunos coches todavía tienen para ello, pero ¿alguien usa todavía cassettes para eso? ¿No? Ya no. Ahora son vintage, ¿no? Después de los cassettes vinieron los CDs, ¿se acuerdan? Los CDs, perdón por mi inglés. Los CDs. Después ¿alguien le tocó CDs? Cuando llegaron los DVDs, uy, que va la fidelidad, ¿no? Los Blu-ray, todo este rollo, qué padre, ¿no? Pregunta, ¿todavía algunos de nosotros tenemos CDs? Yo tengo muchos y los guardo por nostalgia de mis películas favoritas, ¿no? Pobre de mi esposa porque tiene que tenerlos ahí, no los dejo que los tire. Todos tenemos CDs. Pregunta, ¿eso, el cassette y el CD eran malos? No, pero fueron un paso para un progreso en donde ahora tenemos archivos digitales en donde se escucha con una perfección y se ven de una forma las películas y en el audio un sonido envolvente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo fue un paso. La ley fue un paso en el plan de Dios hacia adelante. Estos pasos eran necesarios para llegar a donde estamos hoy. Lamentablemente, voy cerrando con esto. Lamentablemente la persecución en contra de la iglesia del primer siglo no comenzó con Roma. Comenzó por el mismo templo, Saulo de Tarso. Él estaba instruido y él justificaba porque entendía la ley y él de alguna forma justificaba la tortura y la muerte de las personas porque estaban en contra de la ley. Pero después Pablo entendió lo que Jesús vino a desatar, lo nuevo que Jesús vino a desatar. Cuando mezclamos el antiguo pacto con el nuevo, el resultado es el evangelio de la prosperidad. Si has escuchado del evangelio de la prosperidad, básicamente su fundamento es el pacto que tenía Dios con Jerusalén, no con nosotros, es con Jerusalén. Si tú has escuchado de alguna forma iglesias en donde las cruzadas, historia universal, no tengo que decirte mucho de eso, el antisemitismo, el legalismo, el exclusivismo, el criticismo, el no toques al ungido de Dios, o el síndrome de Dios te va a castigar si haces lo malo, los padres usamos mucho eso, o de alguna forma, yo lo he escuchado, dependiendo quién te case, es la bendición que tú vas a recibir en tu matrimonio. Eso es un poco de levadura, leuda toda la masa. Discúlpame que acá si choco con algo que te estoy diciendo, pero aunque te case el más santo de todos, si tú y tu esposo no se llevan bien, van a tener broncas. Te case quien te case.
Jesús se convierte y funge como ese hermoso criterio divino en donde ya nadie queda lejos, en donde ya todos estamos cerca por medio de Él. Nada ni nadie está por encima de la redención, amigos. Nada ni nadie está por encima de la redención. La redención es el pago de Cristo con su vida. Después de 33 años, dio un grito estando en la cruz y dijo tetelestai, que significa consumado es. La cuenta se ha cerrado, los deudores se han acabado, los pagarés no existen, las indulgencias tampoco, todo está saldado. Ya no, tú y yo debemos estar más en miseria, porque ya Jesús pagó todo por nosotros. Cristo, con su gracia, remueve todo obstáculo que se interponía entre Dios y los hombres. No hay más obstáculos para Él. Tenemos acceso directo a Dios, pero nos toca a nosotros entender y dar ese mensaje a las personas. Ese es el enfoque que nosotros queremos, que pueda ser sencillo para las personas acercarse a Dios. Te quiero invitar a que te pongas en pie.